Buenos días a todos. Mi nombre es Eduardo Granados Reza y esta exposición es sobre la sociedad moderna, crítica del capitalismo, ciencia social y proyecto moderno. Para la licenciatura de Ciencias Políticas y Administración Pública, en la materia de Introducción al estudio del pensamiento social y político moderno. La crisis de la sociedad moderna. ¿Para qué nos sirve esto en nuestra licenciatura de Ciencias Políticas y Administración Pública? Pues bien, la sociedad moderna se ha formado por diversas aportaciones de diferentes pensadores desde el siglo XV, pero ahora vamos a hablar de los pensadores desde el siglo XIX, que son Karl Marx, Augusto Comte y Friedrich Nietzsche. Cada uno de estos autores tiene cosas importantes que aportarnos a nuestro estudio de las ciencias políticas. Podemos ver estas frases célebres de los tres autores. La primera de Karl Marx: el poder político es simplemente el poder organizado de una clase para oprimir a otra. En un momento vamos a ver de qué consiste el pensamiento de Marx y vamos a entender el significado de esta frase. O de Augusto Comte: el amor como principio, el orden como base y el progreso como fin. Y finalmente Friedrich Nietzsche: el que no puede mandar sobre sí mismo debe obedecer. Y hay muchos que saben obedecer, pero pocos que saben mandarse a sí mismos. También, Friedrich Nietzsche es un autor muy importante en nuestro estudio de las ciencias políticas. Más adelante lo vamos a ver. Karl Marx fue un economista, filósofo y político alemán. Es considerado el padre del comunismo moderno y del marxismo, junto con Friedrich Engels. Karl Marx es un autor que se caracteriza por su crítica al sistema económico. También nos aporta el conocimiento racional. Entre sus obras más importantes encontramos el Manifiesto del Partido Comunista y El Capital, ambos presentados en el siglo XIX. En esencia, Karl Marx es un autor que ha sido determinante para la formación de las sociedades modernas y contemporáneas en cuanto al sistema económico que han adoptado estos tipos de gobiernos. Karl Marx hace una crítica a la división del trabajo. Para él, los trabajadores deben de tener una valorización mayor que las que se les dan en las sociedades modernas. Pasamos entonces a Augusto Comte, que fue un pensador francés, fundador del positivismo y de la sociología. Este autor, si bien puede no ser muy conocido, en sus aportaciones son demasiado importantes por el estudio de la ciencia política. El positivismo y la sociología son dos conceptos que vamos a tener presentes a lo largo de nuestra licenciatura y debemos prestar especial atención porque son muy importantes para entender realmente los procesos de cómo se forman los estados y de por qué se toman las decisiones como se han tomado. Augusto Comte propone la teoría de los tres estados: el estado teológico, el estado metafísico y el estado positivo. Esto marca la evolución del pensamiento. El estado teológico son las creencias, el estado metafísico y finalmente el estado positivo, que es el conocimiento. También Augusto Comte nos presenta por primera vez la palabra altruismo, una palabra que es muy conocida en el ámbito de la ciencia política. Sus principales obras son el plan de los trabajos científicos necesarios para reorganizar la sociedad y el curso de filosofía positiva. Pasamos al tercer y último autor, Friedrich Nietzsche. Nietzsche fue un filósofo y filólogo alemán. Entre sus aportaciones principalmente encontramos la crítica a la cultura y a la religión.
junto con una dominación política. ¿Cómo entendemos esto? Regresamos a la frase del principio. Nietzsche es un autor que se concentra en la dominación política y hace una crítica a la religión de su época, porque en el siglo XIX, en el siglo XVIII y en el siglo XIX, aún la Iglesia tenía una intervención importante en los asuntos del Estado. Entonces, para Nietzsche, esta concepción del Estado a través de los ojos de la Iglesia es una equivocación. Es algo que está limitando a los hombres, según Nietzsche. A partir de aquí, de esa crítica que Nietzsche hace, es que surge el nihilismo. El nihilismo es esa ruptura con las creencias de la Iglesia, con las creencias de Dios, y que busca la liberación del hombre. Entre sus obras más importantes encontramos Así habló Zaratustra, La genealogía de la moral y El anticristo. Bueno, pasamos finalmente a las preguntas y a la conclusión. Generalmente aquí la pregunta es, ¿cómo estos tres autores, que si bien estuvieron presentes en la misma época, en el siglo XIX, pero presentaron ideas muy diferentes, cómo es que se concibe el pensamiento de la crisis política moderna a través de sus aportaciones? Bueno, para esto debemos entender que cada uno de los tres autores aborda una dimensión de la sociedad. Primero, Karl Marx nos hace aportaciones desde la dimensión política, el desarrollo económico, el crecimiento económico de una sociedad. Augusto Comte, por su parte, nos presenta una filosofía positivista, la sociología, la ciencia del hombre. Y finalmente Nietzsche nos hace una presentación sobre la ideología política de los hombres respecto al Estado, o sea, los hombres que son gobernados por una autoridad gobernante. Entonces la respuesta aquí es simple. Cada uno desde su dimensión, Marx desde lo económico, Comte desde lo positivo y Nietzsche desde la dominación política, ahí es que se conforma esta crisis de la sociedad política moderna. Estas son algunas referencias de las fuentes consultadas para el contenido presentado. Muchas gracias.